8:38, continuamos en Radio Análisis. Es lunes, es 3 de julio. Hace frío, hace Mucho harto frío. frío. Así es que a estar abrigados en una semana como esta. Vamos a saludar inmediatamente para iniciar el panel a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Buenos días. Bien, con frío también, pero aquí el estudio por lo menos está bien aclimatado. Sí, pues bueno, y saludar a nuestros invitados, a don Jorge Arrate, que no lo veíamos hace tiempo acá en la radio. Jorge, te vi el otro día de lejos, pero no alcancé a saludarte. Bienvenido, nos alegra mucho que estés de vuelta acá en la radio. Gracias. Y saludar también a Luz Poblete. Luz, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, los saludo ahí a Monse, Patricio, Jorge también. Hace rato que no estábamos juntos en esta radio, así que y a todos los auditores. Sí, es verdad. Bueno, yo quiero traspasar algunas preguntas. Yo sé que hay hartos temas para conversar hoy, pero quiero seguir el hilo de lo que hablaba Patricio con Claudio Fuentes hace algunos minutitos, que quedaron algunas preguntas ahí en el aire que me gustaría traspasarlas también a ustedes, considerando que Luz fue parte también de la elaboración de este segundo proceso constituyente. Claudio decía que efectivamente él, que ha estado siguiendo muy de cerca el proceso, se observa una derechización, ¿no? Que evidentemente de la propuesta de los expertos. De la propuesta de los expertos, en relación a la propuesta de los expertos, que todavía no se concreta porque aún no empiezan a votar los y las consejeras. Pero a la luz de ciertas declaraciones, propuestas que han surgido, él plantea que esto puede pasar. Y ahí quiero partir preguntándoles. Primero, las declaraciones que algunas las comentamos aquí la semana pasada, que han pasado medias coladas, la verdad, en la agenda pública con otro tipo de escándalos, ¿no? O de situaciones que tienen más visibilidad. Y yo pensaba, a propósito del primer proceso, que declaraciones, por ejemplo, donde se confunde la paridad con los escaños reservados, ¿no? Otra que hubo relativa a los antibióticos, no son muy distintas de convencionales que eran del otro sector político o de la lista del pueblo, ¿no? No quiero aquí como tampoco encasillar, pero que sí generaban un revuelo mediático mucho mayor. Y ahí quiero partir preguntándoles cómo ven lo que ha pasado estas últimas semanas en el proceso y la posibilidad de que un texto que gira a la derecha, por decirlo así, que es lo que advierte Claudio Fuentes, pueda no generar sintonía con la mayoría de la ciudadanía, que se repitan en el fondo los mismos errores del primer proceso, pero al revés. Luz, te cedo la palabra. Encuentro muy delicado y sería muy lamentable que, habiendo tenido la posibilidad de tener un segundo proceso constituyente, este salga fracasado en el mes de noviembre. Yo creo que, o diciembre, ya no sé cuándo son las Domingo 17 de elecciones. diciembre. Diciembre, Sí. 17 de diciembre. Sí. Lo encuentro muy delicado, muy complejo para lo que vive el país, muy complejo para quien gobierna. En este momento lo podría haber tocado de derecha, de izquierda. Creo que esto debiera sobrepasar. Sé que es muy difícil, pero debiera sobrepasar o trascender a la derecha o izquierda del momento tanto del gobierno como también de los que componen el órgano redactor. Es cierto, es evidente que el vuelco de los consejeros de la lista del pueblo a una mayoría del Partido Republicano hace pensar muy en serio y con toda la legitimidad posible del vuelco que se le quiera dar a la Constitución. Y por eso creo nuevamente que considerar las bases constitucionales, que fue además un acuerdo transversal a todos los representantes del Parlamento, que me imagino que en democracia toda la representación del Parlamento, excepto republicano, que hoy día tiene su oportunidad de hacerlo en el Consejo, llegó al acuerdo de estas 12 bases, y luego la comisión de expertos estuvo constituida por mitad y mitad, ni siquiera proporcional a las fuerzas del Parlamento, mitad y mitad en términos de paridad, mujeres y hombres, pero también respecto de derechas y izquierdas o todas las fuerzas políticas representadas ahí. Creo que eso debiera asegurar, ojalá garantizar, creo que una palabra muy grande garantizar, pero al menos sí resguardar
estas mismas bases y ciertos contenidos que hagan pensar de una carta magna que pueda representar a todos y a todas. El trabajo ahora del Consejo, por eso es tan desafiante, ojalá se diera en un clima de mucha sobriedad, rigurosidad, profundidad respecto a esos temas, y no con eso quiero decir que sea grande o que tengamos de nuevo, una propuesta que por tratar de darle el gusto a todos, al final salga una cosa muy maximalista. Ojalá fuera lo más minimalista posible, que dejara así algo que es muy importante, la posibilidad de gobernanza, de gobernabilidad para cualquier fuerza política que en democracia sea elegida en nuestro país. Me quedo ahí por mientras. Obviamente que quienes experimentan experimentan dentro de cada comisión la conversación, la discusión que se está dando en torno al anteproyecto, porque como ustedes mismos decían, todavía no se vota. Entonces no sabemos en realidad qué es lo que está proponiendo el Consejo a partir de lo que ha propuesto la comisión de expertos. Ahí veremos si qué tanto se derechiza o si izquierda. A mí me encantaría, sé que es un poquito utópico de mi parte, de que no se hablara de derechización o no, sino que habláramos de bases democráticas que nos permitan de verdad llegar a puerto en algo que es bien paradójico. No sé si ustedes opinan lo mismo, no le pregunto a Jorge, bien paradójico. Ojalá fuera un proyecto constitucional, una propuesta constitucional que el 17 de diciembre estuviera defendiendo el presidente Boric, todos sus ministros y todas sus fuerzas políticas, como José Antonio Kast, todas las fuerzas políticas de derecha, que incluso podemos estar en desacuerdo en muchas cosas con cualquiera de los dos, pero no por eso no vamos a estar a favor de una propuesta constitucional que realmente nos permita conducirnos en un momento que hemos estado bien en crisis, bien a la deriva, bien inestable, y yo creo que necesitamos como país una cierta tranquilidad. Sí, bueno, para complementar, Luz, cuando Claudio Fuentes se refería a la derechización, que fue la palabra que citó Monse, y para aterrizarlo directamente en este debate, se refería a la discusión que fue muy intensa en el proceso anterior entre Estado Social de Derecho y Estado Subsidiario, ¿no? Entonces lo que él planteaba era que muy dificultosamente el comité de expertos había llegado a un cierto consenso en el cual se instauraba un Estado social y democrático de derechos, pero le trasladaba al Parlamento de turno la atribución de definir si ese Estado social y democrático de derechos se implementaba poquito, más o menos, o mucho, ¿no? Entonces, a lo que él llamaba derechización era a una orientación que él veía de antemano de poder incluir dentro del texto constitucional más elementos del Estado subsidiario que no estaban considerados en este equilibrio precario, vamos a decir, que supone la propuesta de los expertos. Jorge. Mira, yo primero quiero decir que mi opinión sobre esta materia es estrictamente personal, no corresponde necesariamente a lo que piensa el movimiento al que yo pertenezco, que es Plataforma Socialista. Lo digo porque yo no he tenido simpatía por este segundo proceso desde el inicio. A mi juicio, no fue adecuado, no fue procedente. Ya solo 6, 7 meses del plebiscito en que se impuso el rechazo por más de un 60%, con un triunfo estruendoso, diría yo, sobre el apruebo, nos golpeó a todos los que estábamos partidarios del proyecto constitucional de la Convención. Se hubiera acordado realizar en ese plazo, 6, 7 meses más, un nuevo proceso constitucional. Realmente va contra el sentido común que una fuerza como las fuerzas de izquierda y centroizquierda hayan tenido la impaciencia de firmar este acuerdo, de hacer este acuerdo, en circunstancias que no había ningún antecedente para indicar que se iba a modificar en un plazo tan breve la postura que se había expresado en el rechazo. Y por lo tanto, la elección de ¿cómo se llaman ahora? Constituyentes. Consejeros. La elección de consejeros estuvo
fue reflejo, naturalmente, de lo que había sido la votación de un semestre antes. Así que nadie, quiero decir, me ha podido dar una explicación razonable de por qué, desde el punto de vista, estoy hablando, desde el punto de vista del sector político con el que yo me identifico, nadie me ha podido dar una explicación razonable de por qué se produjo esto. Lo segundo es lo siguiente. Yo creo que hay que distinguir en este diálogo sobre los temas constitucionales lo que son las cuestiones de fondo de lo que son ciertas cuestiones de carácter táctico, político-táctico, por llamarlas de alguna manera. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo tengo el temor, y a veces escucho frases, incluso en mi mismo sector, tengo el temor de que en lo que estamos es en el preámbulo de un discurso que va a decir que es indispensable aprobar. Un poco más allá del contenido. No nos fijemos tanto en el contenido de la Constitución, pero tenemos que aprobarla, porque como el gobierno mi gobierno, que yo apoyo, que yo elegí, que yo apoyo, ese gobierno va a tener un segundo fracaso en materia constitucional. Bueno, si lo llega a tener, es porque las fuerzas que lo apoyan se lo buscaron. ¿Ah? Esa es la realidad, digámoslo así brutalmente. Pero es de esperar que no lo tenga. Yo espero que el proyecto que tengamos que votar el 17 de diciembre sea mejor que la Constitución que tenemos. Esa es la condición para mí muy modesta, para poder apoyar un nuevo proyecto constitucional. Ahora, ¿qué quiere decir que sea mejor? Eso ya sabemos que es un tema largo porque hay distintas materias, pero yo no estoy aspirando ahora, después de que la ciudadanía ha rechazado el proyecto que yo apoyaba de manera tan contundente, no estoy aspirando a lo mismo. Estoy aspirando simplemente a mejorar lo que tenemos. ¿Va a ocurrir eso o no? Yo creo que no es fácil. La buena voluntad de Luz de llegar ojalá a un proyecto que lo pueda defender el presidente Boric y que lo pueda defender el ex diputado Kast, es un buen deseo, ¿ah? Es algo de buen corazón, de buena chilena. Pero si no se pueden poner de acuerdo en una reforma tributaria modesta, que no cambia radicalmente la estructura de poder económico y político del país, sino que simplemente está pidiendo, está demandando al sector que más tiene que haga un aporte algo mayor para contribuir a los programas que apuntan a disminuir la desigualdad. ¿Cómo se van a poner de acuerdo en una constitución de ese tipo? Salvo por razones tácticas. Entonces yo separo esas razones, que para mí, yo no las voy a considerar. Yo voy a votar según cuál sea el contenido de la constitución. No voy a votar forzado por una necesidad de carácter táctico. Bueno, esos serían mis comentarios iniciales a este tema. Bueno, es importante en este tema, lo voy a plantear solo a modo de hipótesis, contestar a la pregunta pues yo sé que esto se resuelve en las urnas, ¿no? Pero los actores políticos Luz tienen que trabajar sobre la suerte de ciertas referencias, ¿no? Mi hipótesis es que estamos un poco perdidos en general respecto a qué es lo que querría mayoritariamente el pueblo constitucionalmente. O sea, primero, el resultado del 4 de septiembre sigue siendo sorpresivo, categórico, pero sorpresivo. Y todavía estamos en el plano donde la respuesta frente a la razón por la cual el resultado fue el que fue se debe a muchos motivos, ¿no? Pero la argumentación se debe a muchos motivos, por lo general puede llegar a esconder que no sabemos a cuál en específico o a cuál es mayoritariamente, ¿no? Luego tuvimos una campaña Luz para elegir a los consejeros constitucionales que yo la consideré muy opaca y muy desinformada. Y más allá de mi opinión, a confesión de parte, relevo de pruebas, el propio Luis Silva señaló en una entrevista que él reconocía que el Partido Republicano había hecho campaña sobre la base de las banderas
de la delincuencia y la migración, cuestiones que no tienen nada que ver con el debate constitucional, y por lo tanto tampoco es lo suficientemente claro sobre la base de qué pulsión constitucional ciudadana se construyó la mayoría que hoy día tiene el Consejo Constitucional, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos llevan eventualmente a estar como navegando luz como constitucionalmente. Esta es mi hipótesis, ¿ah? Como con las cartas de navegación un poquito contradictorias, un poquito en falla. Y entonces la pregunta es a dónde llevar el barco. ¿Cómo ves tú esto? Porque incluso está lo que plantea Jorge, ¿ah? Hay muchos actores de lado y lado que retrospectivamente dicen no debimos haber acelerado mucho la discusión. Acuérdate que esto de seguir inmediatamente el proceso se empezó a plantear la misma noche del 4 de septiembre, cuando todavía había bastante asombro. Bueno, tú viviste ese proceso protagónicamente y por dentro, así que dentro de lo que se puede, a lo mejor nos puedes dar algunas luces respecto a estos puntos. De hecho, Patricio, yo te puedo decir que no fue el 4 de septiembre, fue mucho antes. Fue parte de la campaña el que, el frente a esa propuesta, que a diferencia de Jorge, yo estuve a favor en un inicio de que hubiese un proceso hacia una nueva constitución, no hacia reformas, hacia una nueva constitución. Y al verla fracasar en su contenido y en su forma, me llevó además como presidenta de partido, a llevar a mi partido a tener que apoyar un rechazo. No fue un camino fácil. Ya era difícil votar apruebo en su inicio, estando en la centro derecha, siendo parte de esas fuerzas de derecha. Fuimos, además de Renovación Nacional, que una parte de ellos también votaron apruebo, mayoritariamente Bópoli estaba, pero el apruebo porque había apoyado un proceso de nueva constitución antes. Entonces, frente a la desilusión, insisto, del contenido y la forma, velar por el rechazo, fueron hartas conversaciones. Y no olvidemos, porque estas son apuestas, y yo creo Jorge me va a entender, porque ha vivido tantos procesos, mucho más probablemente que yo, de negociación, de tratar de orientar a las fuerzas políticas hacia un sector u otro, las decisiones políticas de los partidos frente a temas que están pasando en el país no son fáciles. ¿Para qué decir las negociaciones dentro del Congreso? A propósito de que uno es gobierno o no es gobierno. Todo eso nos hizo llevar y hacer la apuesta de que si no comprometíamos, vieses tú todo lo que se le cuestionó a la centroderecha, que estaba por el rechazo, de que en el fondo lo que quería era mantener la constitución vigente, la actual. ¿Cómo nosotros dábamos fe de que efectivamente, ganando el rechazo, este proceso iba a continuar inmediatamente y además iba a tener ciertos compromisos? Nosotros hicimos las dos cosas. Comprometimos la continuidad del proceso inmediatamente, en este caso, los timings, los ritmos. Yo estoy de acuerdo con Jorge, quizás nunca vamos a estar conformes. ¿Qué hubiese pasado si, paralicemos todos, quedemos tal cual, que era lo que decía, gana el rechazo, se mantiene la constitución vigente, y pensemos con más calma cuándo más vamos alguna vez a abrir un proceso de nueva constitución? También habría tenido sus consecuencias. Hoy no lo sabemos porque tomamos el otro camino. Era bien arriesgado, por lo que dice Jorge, que evidentemente, pero yo creo que asumir que los resultados del 4 de septiembre fueron solo por personas de derecha, como pensar que el resultado del primer plebiscito del apruebo para abrir el nuevo eran solo de izquierda, de pensamiento izquierdo, no es real. O sea, los políticos tenemos que terminar de mirarnos el ombligo. La ciudadanía espera cosas de la política, está participando más, está más informada, quizás no del tipo de candidato, de cada uno de los artículos, pero sí sabemos que tiene al menos una necesidad de mayor participación. Yo lo siento así, lo veo así, porque por algo la gente, independiente del voto obligatorio, antes también fueron millones de personas las que fueron a manifestarse en muchas y múltiples elecciones. Entonces, la participación y la votación del 4 de septiembre, nunca vamos a llegar a una conclusión porque fueron tan diversas como personas existen. O sea, hay millones de razones. 7 millones de razones por las cuales alguien rechazó un texto. Si vamos a seguir guiándonos en la política por simplemente el termómetro de un momento histórico en particular, por una foto, como le llamamos en psicología, ¿no? Como del clima laboral y no de la cultura organizacional, que es un poco más permanente en el tiempo, es qué queremos nosotros como país, qué tenemos las fuerzas políticas para ofrecerle al país a propósito de quienes ponemos a disposición para que fueran electos para el Consejo,
y la redacción, como también para quienes elegimos en la comisión experta y también para quienes nos sentamos en las mesas de las bases constitucionales. Y perdón que vuelva atrás, porque ese ejercicio, primero, de cumplir con el compromiso que se iba a continuar el proceso constituyente y que estábamos comprometidos, aunque esta propuesta era mala para el país, mala, en todo, insisto, en forma y en contenido, y que nosotros íbamos a poder llegar a acuerdos de todas las fuerzas políticas, exceptuando republicanos, que se restó. Ese fue un ejercicio, para mí, democrático, que no olvidaré jamás, y creo que lo he dicho varias veces en este programa. El ejercicio político de ponerse de acuerdo en 12 bases para respetar nuestras bases democráticas en este país fue un tremendo ejercicio de esas fuerzas políticas, que después fueron plasmadas en un anteproyecto que hoy día está en discusión en el Consejo. Pero yo no sé, después de la guerra somos todos generales, decir si era el momento de continuar o no un proceso constituyente. Lo que yo sí siento y estoy convencida, y por eso espero que el Consejo logre ofrecer una propuesta a Chile, no a su partido, no a un sector, sino que a Chile completo, no a una identidad en particular, sino que un Chile completo, en el cual todos estemos medianamente de acuerdo, Jorge. Efectivamente, probablemente no vamos a estar el 100% de acuerdo de todo lo que se dicte en una propuesta, y así lo es, pero al menos poder ofrecer algo transversal, estable, mínimo, que logre gobernabilidad para cualquiera de las fuerzas que sean electas, siempre y cuando nuestro sistema siga siendo democrático. Los matices del Estado Social Democrático de Derecho, que ojo, llegar a eso en las bases, imagínense lo que puede haber sido esa discusión, solo esa discusión, y creo que sí logramos llegar a un acuerdo, a un entendimiento que más allá de los matices que se le pueda dar en el Consejo, sí lo va a hacer. Yo no sé, y lo digo sinceramente, yo no sé si no cerrar el ciclo lo más pronto posible, el ciclo constitucional, de buena forma, de buena fe, de poner sobre la mesa todas las discusiones, de llegar a los grandes acuerdos, ojalá en una constitución mínima, que yo se lo he escuchado a gente de izquierda, bien de izquierda, que hoy día está en el Congreso, no sé, me acuerdo en este mismo programa con Emilia, ¿verdad? Schneider, que era decir, oye, quizás este es el momento de hacer una constitución mínima, de estos mínimos comunes que nos den mayor estabilidad, gobernabilidad, y que todos podamos gobernar también, seguir gobernando en democracia. Sí, bueno, no está fácil ponerse de acuerdo en estos tiempos, ¿eh? Así que por eso mismo también la labor en la que participó Luz también es tan relevante. Les quiero dejar planteado un tema antes de irnos a la pausa, que es, bueno, el tema del momento, ¿no? La situación desatada a propósito de este convenio entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Salen todos los días nuevos antecedentes, nuevas declaraciones. Sabemos esta disposición por parte del Ministerio de Vivienda de abrir un sumario a la Seremi del Maule de Vivienda. Y bueno, hace algunos días el presidente dio una suerte de espaldarazo a esa autoridad. Y ahí la pregunta que les quiero plantear para que la analicemos a la vuelta de la pausa es si es que el presidente debió involucrarse tanto en este caso como primera autoridad del país, cuando sabemos que es una situación que tiene que ver con un partido de su coalición o de sus coaliciones, pero responde a una cuestión más bien puntual, ¿no? De militantes de un partido. Ahora, es medio inevitable porque en cada actividad pública donde aparece el presidente, la primera cosa que le preguntan es respecto de esto. Pero bueno, él se involucra y ahora se le cuestiona mucho por los antecedentes que han ido saliendo, porque además ha tenido una posición que ha sido un poco oscilante, ¿no? Entre el caiga quien caiga, luego hacer ciertos respaldos, y ahora estamos en la situación en la que estamos. Bueno, es el tema que les queremos proponer a la vuelta de la pausa. Tenemos que hacer un breve corte y volvemos en unos segundos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo,
un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes. Te esperamos. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Radio Universidad de Chile 102.5 FM te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. La Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y Radio Universidad de Chile los invitan este lunes 3 de julio a las 20 horas en Sala Máster al segundo encuentro del ciclo de foros radiales titulado A 50 años del golpe, Educación para la Democracia. En esta segunda jornada el tema es Educación, Democracia y Género. Participan como panelistas Roxana Pey, coordinadora académica de la Cátedra de Género Amanda Labarca, Verónica Figueroa Huencho, académica mapuche, ex subsecretaria de Educación Superior e integrante de la Cátedra Amanda Labarca, y Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores. Conduce el periodista y director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. Los esperamos a reflexionar sobre el cruce entre democracia y género, resistencia política y feminismo popular en los últimos 50 años en el mundo académico y del trabajo. Este lunes 3 de julio a las 20 horas en Miguel Claro 509 Providencia. Abierto a todo público y con transmisión en vivo por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Más información en @vexcom_uchile. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:07. Bueno, Montserrat había dejado planteado el tema antes de la pausa. Estamos con Jorge Arrate y Luz Poblete. Mientras estábamos en la pausa y entre medio conversábamos algunas cosas con Monse, yo me preguntaba por dónde entrar a este asunto, o qué pie forzado darles, o qué introducción dar, y la verdad es que son demasiadas cosas, así que mejor dejamos la entrada abierta para que cada cual elija el enfoque que quisiera darle a lo que está pasando. Creo que también es interesante dejar el campo abierto para que en un escenario que tiene tanta información y tantos hechos como los que están ocurriendo en relación a este tema, cada cual pueda definir su escala de prioridades o al menos señalar los hechos que le parezcan fundamentales. Jorge. Mira, yo quiero partir por una cuestión específica, entendiendo que el tema es mucho más global, pero a mí no me parece que el presidente haya dado un espaldarazo o haya apoyado al Ceremi, porque lo he visto en la prensa hoy día en la mañana, ahora lo ha dicho Montserrat. Se está generando la impresión de que el presidente primero dijo no pongo las manos al fuego por nadie, después dijo sí pongo las manos al fuego por estas dos personas. Eso no es así. El presidente no dijo eso. El presidente lo que dijo es que él no podía estar removiendo funcionarios
simplemente porque alguien lanzaba un antecedente que para poder tomar decisiones en términos de designaciones o de remociones, lo que se requería, eso es lo que yo entendí, lo que se requería eran antecedentes serios de una circunstancia que significara una posible remoción, pero no simplemente que alguien dijera, mire, tal persona hizo tal cosa. Eso no es en realidad un respaldo, eso es simplemente precisar que la facultad presidencial de remover funcionarios tiene que estar siempre tener algún fundamento, y no puede ser cualquier cosa. Yo creo que el presidente ha hecho en estos días un tremendo trabajo, una tremenda tarea que no debe pasar desapercibida. Se ha desplegado a través del territorio nacional, derrochando lo que él tiene, una esperanza, confianza, una tremenda sensibilidad, una gran sensibilidad. Y eso es muy valioso en un presidente de la República. Entonces, yo creo que esta circunstancia tiende a empañar esa tarea que ha realizado el presidente, y a mí me parece injusto. Entonces, no hay contradicción, en mi juicio, en que el ministro de Vivienda ahora abra un sumario cuando han llegado antecedentes, el presidente no conocía, han llegado antecedentes que ameritan una investigación. Eso significa un sumario, una investigación. Tampoco significa que la persona que está sumariada necesariamente sea culpable o que tenga que ser removida. Sí, Jorge, Ahora, para precisar, súper breve, no quería interrumpir el hilo, pero para que todos quienes nos están escuchando tengan la película clara. El cambio se produce porque cuando el presidente dijo lo que dijo, la información de la que se disponía era que el Ceremi de Vivienda se había inhabilitado antes, ¿no?, de la asignación de los recursos, pero este fin de semana se conoció que en realidad el Ceremi se había inhabilitado un día después de la asignación de los recursos, y esa descalce en los tiempos es el que lleva al ministro de Vivienda a instruir un sumario para evaluar las responsabilidades administrativas, ¿no? Para que se tenga claro por qué el cambio también, porque creo que es bueno. Sí, Jorge, disculpa. está clarísimo. Sí. Y efectivamente yo creo que el ministro de Vivienda ha actuado con razón. Hay que investigarlo y ver qué es lo que ocurre. Ahora, sobre el tema más global, yo quiero decir que realmente siempre es lamentable, cualquiera sea el origen, cualquiera sea el color político de quien está involucrado, que cuestiones de este tipo afecten a la política. Es así como se ha ido llegando al desprestigio de las instituciones, a la baja aceptación que tienen en la ciudadanía. Yo pensaba adelante, para rebobinar un poco hacia atrás, que en realidad este segundo proceso constitucional ha sido, después de la tarea de los 12 bordes, ha sido entregado al Congreso. Fue el Congreso el que emergió como triunfante de la ceniza de la primera convención. El Congreso es entre las instituciones la que tiene la más baja aprobación en la ciudadanía. Y el Congreso fue, como decía bien Luz, el que designó a los expertos, y se los repartió mitad y mitad según los sectores. Entonces, aquí hay cuestiones muy complejas, porque el Congreso ha adquirido en ese proceso un rol fundamental. Y en materia, yo no quiero dejar atrás, pero en materia constitucional, y discúlpenme que retroceda, yo creo que la constitución mínima es una opción interesante, siempre interesante. Pero no olvidemos que la constitución mínima deja una serie de materias para que las resuelva el Congreso. Entonces tenemos ahí una contradicción. La institución más desprestigiada del edificio constitucional es la que va a terminar completando la constitución mínima. Por ejemplo, en el actual proyecto no existen normas sobre el sistema electoral. No hay normas. El sistema electoral no está en la Constitución. ¿Quién va a definir el sistema electoral? Los mismos que son protagonistas del sistema electoral, los parlamentarios, los miembros del Congreso.
Yo creo que esos son temas complicados, pero me pido disculpas, vuelvo a lo que yo quiero decir para no extenderme. Yo realmente he lamentado mucho este incidente. Lo he lamentado mucho desde un punto de vista que a veces pasa desapercibido. El Frente Amplio, Revolución Democrática y el Frente Amplio, la izquierda en Chile, están perdiendo dos liderazgos que eran liderazgos potentes. El de un joven que fue presidente de la Federación de Estudiantes, dirigente estudiantil, el de una diputada que ha tenido un rol muy destacado. Y yo eso lo lamento, sinceramente lo lamento. Ojalá que de todo esto ellos, que tengo la impresión que están haciendo un esfuerzo por limpiar su nombre, salieran impolutos. Yo lo deseo sinceramente, porque eran dos y siguen siendo todavía liderazgos importantes en el Frente Amplio. Eso, Sí. Patricio. Sí, ahora, Luz, bueno, uno aquí también se cuestiona si es que este tema no está de alguna manera inflado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por ciertos intereses que buscan golpear al gobierno. Y la semana pasada acá varios panelistas lo plantearon. Más allá que es un hecho obviamente gravísimo, ¿no? Pero como decía, también es algo que dice relación con algunos militantes de un partido, ni siquiera con todo un partido. Se ha apuntado mucho, por ejemplo, al ministro Giorgio Jackson, y también, bueno, se ha pedido, hoy día en la mañana escuchaba, de hecho, al senador Macaya pedir o señalar que el ministro Montes tenía que renunciar. Y no se ha puesto el foco quizás en el que acá hemos señalado también debería ser, que es cómo salir de esta situación con una agenda de probidad y transparencia robusta y varios proyectos que todavía no se han tramitado en el Congreso de la última comisión, la comisión Engel. Y el foco ha estado muy puesto en pedir renuncias, en acusar al presidente, a los ministros, al ministro Jackson, a Catalina Pérez ha hecho una demolición de su imagen, más allá que ella pueda tener responsabilidades, ¿no? Desde el punto de vista ético, no sabemos si desde el punto de vista penal. Pero, ¿cómo analizas el cuadro completo tomando este escenario y considerando que las prácticas de falta de la probidad, de corrupción, son una cuestión que es bien transversal y generalizada a la actividad política, lamentablemente? O sea, y con esto no quiero decir que sea algo normal o esperable, pero efectivamente cuando hay un grupo de, no sé, más de 100 personas, ¿no? Uno no puede esperar que todas sean impolutas. Bueno, ¿cómo analizas este cuadro y cómo ves la salida que podría tener? Quizás una opción podría ser que el presidente Boric tomara una suerte de liderazgo en este tema o el ministro de las Express y anunciara, por ejemplo, modificaciones desde el punto de vista legislativo. Ahí uno se pregunta cuánta agua en la piscina hay también en el Congreso, porque no siempre hay mucha voluntad. Pero ¿cómo analizas este cuadro ya más general? Ay, Monse, es difícil. Me va a venir súper difícil porque yo creo que uno es el caso puntual y otra es, a propósito de la gravedad de este asunto, que es puntual, esperemos que sea puntual, porque si estas fuegos en que una chimenea se prende, una fogata se prende en Antofagasta y otra se prende en Maule y después empieza Ñuble, Biobío y empezamos a que en realidad tampoco es un caso tan puntual que se está inflando, sino más bien se demuestra que puede hacer una práctica a propósito de las asignaciones directas, ya estamos en un problema que es mayor. Entonces, como para ir por parte, de los casos puntuales hay que poner a disposición todos los antecedentes, como se ha hecho en Antofagasta, que se abrió desde la Fiscalía, que se abrió desde la Contraloría, partió hasta el ministro para allá, cosa que no habíamos visto, porque una cosa es que se hagan cargo desde acá, pero las autoridades de Antofagasta puedan
ellos mismos poner a disposición todos los antecedentes. Esto fue algo levantado por los funcionarios, no fue algo levantado ni por la derecha, ni por un grupo, ni por un partido, fueron los mismos funcionarios de la Seremía que levantaron la alerta en el mes de marzo, si no me equivoco, o mayo, a la subsecretaria. Entonces, también este juego político, a propósito del desprestigio que mencionaba Jorge, a la política, a los políticos, a sus propias prácticas, porque convengamos que son los mismos políticos los que han hecho de este desprestigio. Este desprestigio no nace de la nada, sino que justamente de este tipo de prácticas. Que hayan puesto ellos a disposición los antecedentes, que no haya reaccionado la subsecretaria, efectivamente tiene que tener una responsabilidad política. ¿Para qué voy a ir yo para atrás? ¿Cuántas cabezas pidieron responsabilidades políticas por cosas, como bien decíamos, malas prácticas en política, bastante menores incluso a la que uno podría pensar en estos millones y millones de pesos que están a disposición de algo que además venía a ser un proyecto social? Y así podemos discutir eternamente. Ellos mismos, este partido en particular, puso en su boca el discurso de la superioridad moral desde su fundación. Todos los que somos nuevos en política, entre comillas, mi partido también lleva solo 10 años, nace en democracia, nace también con el discurso de oxigenar la política, tener una nueva forma de hacer política, oxigenar sus rostros, sus ideas, la forma de hacer política. Es cierto, pero lo tenemos que demostrar con hechos, Monse, y a todos los que nos están escuchando. Entonces, aquí hay un caso que es súper complicado porque está dentro del gobierno, está dentro de una seremía, está dentro de un ministerio y las responsabilidades políticas se tienen que hacer cargo. ¿De qué manera? Sí, hay quienes siempre van a estar pidiendo la renuncia respecto de eso. Esa es una decisión que, desde mi punto de vista, es exclusiva del presidente de la República y no por cada cosa y error y malas prácticas que tienen que ser sancionadas desde la arista legal, pero también política. Siempre va a haber una acusación constitucional, siempre va a querer hacer una interpelación. Ahí hay que verlo. Evópolis, ustedes saben, siempre ha estado en contra de las acusaciones constitucionales, siempre ha querido estudiar las que ahora se han mencionado a propósito de este gobierno. Entonces, no estoy siendo inconsistente ni coherente con lo que nosotros mismos hemos promulgado, ¿no? Pero en este caso hay que ver si este caso particular, que tiene que tener las mayores sanciones, es un patrón que se pueda dar en otros ministerios y en otras regiones. Dicho eso, cada ministro o ministra se tiene que hacer cargo de ese caso particular porque tiene que ver con su cartera, y es el presidente de la República que aquí está donde se tiene que involucrar, que teniendo todos los antecedentes exigidos como presidente de la República al ministerio que está a cargo de esa situación, él tendrá que decidir si la responsabilidad política de no haber sabido, de haber omitido, de habérselo saltado, y esperemos de no ser cómplice ni mucho menos, estoy partiendo de la base, de la desinformación. Entonces tendrá que tomar él la decisión de si el ministro o ministra a cargo está en las condiciones de seguir ejerciendo el cargo, dependiendo de la gravedad, de la profundidad, del patrón, de cuánto se repite. Eso en torno a lo particular. En lo global, creo que esta es una oportunidad tremenda. Mira, yo siempre veo una oportunidad de mejora en casos como este, que es la famosa modernización del Estado. Modernización del Estado. Se hizo una modificación por ley al artículo 23 de la ley de presupuesto para las asignaciones corrientes, que son distintas a las directas, pero que un poco quería ordenar la regulación, la que si tú presentas un proyecto millonario en cualquier parte del mundo, tú presentas el proyecto, los plazos, los recursos, vas dando cuenta de los resultados de ese proyecto y a medida de eso también se te van soltando los recursos. Si tú no has cumplido con las metas, con el propósito, los objetivos, entonces no tienes más recursos y se va evaluando eso según la planificación de un proyecto. Esto es como básico, ¿no? Sobre todo si son recursos públicos. Y con esto termino. Eso no quiere decir dos cosas: que paguen justos por pecadores, que es poner, como lo quería hacer la Contraloría, que ahora se retractó un poco, de quitémosle los recursos a todo el mundo, todo se paraliza, porque hay fundaciones históricas que han hecho tremendo trabajo en ayuda y en colaboración público-privada con el Estado y con los ministerios más importantes y más vulnerables, o sea, para la población más vulnerable en nuestro país. Entonces, es injusto
que paguen otras fundaciones que han hecho bien su trabajo. Y lo otro, que modernizar el Estado no quiere decir burocratizar el Estado, que nos terminemos poniendo sogas al cuello de tal manera que al final nada funcione, todo se demore más de lo que ya se demora. Esto es tener buenas evaluaciones de proyectos, buenas evaluaciones de los impactos de los proyectos para que no se repitan. Algo también intentamos hacer en el gobierno pasado, de darnos cuenta que de 10 pesos de un proyecto social, solo 3 pesos le llegan al usuario final. Los otros 7 se pierden en el limbo, ¿te fijas? Entre entregar el proyecto, entre los intermediarios, entre los asesores, entre lo que sea, 7 pesos se pierden y solo 3 llegan al... Entonces creo que ahí hay que hacer. Modernizar no es lo mismo que burocratizar, ni ponernos la soga al cuello, ni tampoco que paguen justos por pecadores de conductas puntuales, que tener las responsabilidades legales, pero también responsabilidades políticas. Sí, bueno, el problema es que a veces cuando uno quiere pasar de las culpas individuales a las transformaciones más generales, hay resistencias dentro del propio colectivo. Esto es más viejo que el hilo negro, por eso es que surge esta idea del chivo expiatorio, ¿no? Que es un chivo que los judíos en la fiesta de las expiaciones ponían ahí para descargar las culpas del pueblo completo, ¿no? Y qué duda cabe, para no ir tan atrás, que Jaime Orpi fue un ejemplo así de manual de chivo expiatorio, porque todos sabemos que no era el único, ¿no? Entonces, bueno, ahí a veces hay falta de voluntad política. Tengo otro tema que plantear, pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo, así que Jorge, no sé si a este respecto quieres agregar o complementar algo. Sí, yo quería decir que, bueno, coincido con la mirada, la proyección que hace luz del tema. Yo creo que hay aquí grandes cambios que hay que hacer, particularmente en materia de fiscalización. Yo creo que si hubiera habido un buen sistema de fiscalización para este tipo de proyectos aleatorios, con un organismo que funcionara regularmente, nos podríamos ahorrar muchos incidentes como este. Efectivamente, como dice Luz, va a hacerse ahora un examen región por región, las distintas seremías, los distintos proyectos, las distintas provincias, y yo agregaría los distintos gobiernos, porque también no estoy tratando de empatar, aunque siempre empatar es mejor que perder. Pero yo haría también una revisión a partir del 2019, cuando empezaron a regir estas normas que permiten las transferencias de esa magnitud a los CEREMI y la facultad de los CEREMI para entregar estas ayudas, estas contribuciones a los proyectos. Es todo un periodo que tendríamos que revisar con el ánimo de corregir en la dirección que ha señalado Luz. Yo quiero agregar sobre este tema, otro punto que no tiene que ver específicamente con todo el proceso de investigación y de sanción de los eventuales responsables, que, como dijo el presidente de la República, tiene que ser, sea quien sea. Me refiero al atentado que hubo anoche al local de Revolución Democrática. Anoche se intentó incendiar el local de Revolución Democrática en la comuna de Providencia, y a mí me parece un hecho extraordinariamente grave. Es una expresión de grupos sin duda intencionados, que probablemente, no tengo los antecedentes, pero en este caso me atrevo a adivinar, corresponden a sectores de extrema derecha que tienen algún tipo de ideología neofascista y que han atacado a este partido con el fin de funarlo, de colocarlo ante la opinión pública como el responsable de toda la crisis que está ocurriendo. Yo creo que esto no es así. Yo no soy de Revolución Democrática, pero solidarizo con Revolución Democrática, con su directiva, con sus militantes, porque es mi aliado y porque ha cumplido un
un rol como partido, como dirigentes muy importante en el desarrollo de la democracia chilena. Sí, pues bueno, compartimos eso último que señala Jorge, es algo totalmente condenable, no porque sea Revolución Democrática, cualquier sede de otro partido también, del sector político que sea, es algo que no es aceptable, no es tolerable en una democracia. Bueno, tenemos que cerrar esta parte del programa, el panel. Agradecemos a Luz Poblete, como siempre. Luz, muchas gracias, que tengas una muy buena semana. Igualmente para todos y todas, una muy buena semana. Gracias por la invitación. Y Jorge Arrate también, muchas gracias, que tengas un buen día y una mejor semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Patricio, Montserrat, Luz, un gusto. Chao, un gusto, bueno, como siempre. Nos vamos a una pausa cuando van a ser ya las 9:30. Nos separamos unos segundos y volvemos. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación,